Bueno, hermanos, vamos ahora sí a comenzar. Tenía unos problemitas aquí, pero bueno, voy a hacerlo con el móvil. ¿Me escuchan bien, verdad? Vale, muy bien, hermanos. Entonces vamos a dar inicio a este estudio de la mañana que tiene que ver con el libro del profeta Daniel. Ahora, abramos nuestras Biblias. Pueden activar sus micrófonos porque esto es un estudio y podemos comentar y hablar. Vamos a estar estudiando el libro del profeta Daniel. Daniel es un libro apocalíptico, de profecía también, narrativo, cuenta la historia de lo que estuvo cuando Daniel deportado a Babilonia. Incluso el autor de este libro es de Daniel, y el mismo capítulo 9, verso 2 nos dice que él es el autor. Dice Daniel en el capítulo 9, verso 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros y el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Igualmente, Jesucristo, algo importante que tenemos que comprender, que nuestro Maestro Jesús menciona en el Nuevo Testamento a varios profetas del Antiguo Testamento, y esto nos da a entender de que realmente es de suma importancia las palabras del libro del profeta Daniel. Incluso vemos cómo Jesucristo se refería continuamente a las profecías de Isaías que hablaban de sí mismo, y también en una oportunidad refiriéndose a cómo él estuvo tres días y iba a ser destruido el templo, iba a ser reedificado nuevamente en 3 días. Él lo refiere también con el profeta Jonás. Ahora, en Mateo capítulo 24, vas a ver cómo Jesús menciona a este profeta. Mateo 24, verso 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, Jesús también cita al profeta Daniel. Importante que tengamos en consideración, porque estas palabras que está diciendo el profeta Daniel son de suma importancia, incluso en el tiempo de que el maestro las cita en el Nuevo Testamento. Este libro, ya como leímos en el libro de Daniel 9, verso 2, lo escribe el profeta Daniel. Probablemente se hable del año 540 a 530 antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta escritura? Se dice que alrededor del año 605 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aquel que Daniel tuvo un sueño y vio una gran estatua que la cabeza de oro es este rey de Babilonia, había conquistado a la tribu de Judá entera, y a Judá entera también, y había deportado no solamente a israelitas, sino a todos los habitantes, y se los había llevado a Babilonia. Algo importante que tenía los reinados en general es que ellos indagaban de quiénes eran los líderes de esas naciones que estaban conquistando, de qué atribuciones y qué talentos tenían cada uno de ellos para utilizarlos a sí mismos para su reinado, en este caso de Babilonia. El profeta Daniel tenía algo importante: que sabía leer, sabía escribir, y aparte de eso era un hombre escogido por Dios. Y también vemos a la historia de Daniel como es el único que tiene el poder de Dios en el momento que ni astrólogos, ni magos, ni ningún tipo de persona que no tuviese a Jehová de los ejércitos podía descifrar los sueños de este rey de Babilonia. Ahora, entonces,
el rey de Babilonia o cualquier otro rey, cuando iba a la guerra y tomaba posesión y esclavizaba a naciones, identificaba a personas importantes. Y en este caso, él identifica al profeta Daniel y lo va a utilizar para su beneficio y para su propio reinado. Daniel sirvió en la corte real de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué él sirve en la corte real? No porque Daniel venga de una buena o una mala descendencia. Daniel lo está ejerciendo primeramente porque Dios lo desea así, porque ha sido su voluntad en el tiempo de Daniel, pero también era por los dones y talentos que Nabucodonosor vio en Daniel. Como le decía anteriormente, todo lo que él sabía hacer, no todo, no creas tú que saber leer y escribir en ese momento era algo muy cotidiano, era algo muy esporádico, era algo muy complejo y que solo pocos eruditos podrían lograr. Entonces, varios gobernantes que siguieron a Nabucodonosor, el libro de Daniel registra acciones de profecías y también visiones del profeta Daniel. Si tú lees Isaías capítulo 1, verso 1 en adelante, no vayas allá, solamente te lo comento, vas a ver que Isaías también tiene visiones. También Isaías está observando cosas que Dios le muestra. Cuando la escritura te dice que en visión vio, en sueños soñó, o Dios le reveló, o algo, eso quiere decir que es un profeta, un enviado de Dios que va a ser utilizado poderosamente, perdón, por nuestro Dios. El contenido de este libro, como les comentaba, son 12 capítulos. La primera parte es una parte narrativa, que es el primer capítulo. Vas a ver de el capítulo primero cómo fue Daniel y fueron sus compañeros a Babilonia. La segunda parte empezamos a entenderlo como del capítulo 7, el capítulo 12 y el capítulo 13. Hay visiones del profeta Daniel apocalípticas, visiones donde solamente Daniel las va a escribir y incluso nuestro Maestro Jesucristo las cita en el libro de Mateo para el tiempo de lo que estaba sufriendo y lo que iba a sufrir Jerusalén. Vemos el cautiverio, vemos también cuando hubo el sueño de esa gran imagen que era la estatua, esa que tenía diferentes metales, donde solamente el profeta Daniel identifica que son los reinos que iban a venir después del rey de Babilonia, que lo vamos a estar estudiando poco a poco, que era el reino medo-persa, el reino griego y el reino de Roma, y por último esa gran roca que desmenuza toda aquella imagen es el reino de los cielos establecido en la tierra con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Incluso también más adelante vemos la estatua de Nabucodonosor, esa estatua donde tenían que adorarle, el sueño que Nabucodonosor tuvo sobre ese árbol, las visiones de las 4 bestias, la visión de ese carnero y el macho cabrío, la fiesta de Balsasar en Babilonia, este Belsasar, si tenemos un poco de memoria, hijo de Nabucodonosor, aquel que no dio honra a Dios y utilizó los utensilios de lo que usaban los sacerdotes de la tribu de los levitas para hacer los holocaustos a Jehová de los ejércitos. Él deshonra a nuestro Dios utilizando los utensilios para él hacer sus propios banquetes y sus fiestas. Entonces en ese momento hay momentos donde hay una escritura en la pared y ocurre la sentencia de nuestro Dios. La visión de las 70 semanas, el foso de los leones, como ya inclusive las escuelas dominicales han utilizado mucho esta enseñanza a los niños, en lo que es foso de los leones, lo que ha sido el horno de fuego también, con Mesac, Cedra y Abednego. Entonces, y los últimos capítulos, visiones finales. Entonces se comprueba que Daniel tenía más o menos unos 80 años cuando fue echado a ese foso de los
leones. Entonces el capítulo 1 describe esa conquista de Jerusalén por los babilonios. Junto con muchos otros, Daniel y sus 3 amigos fueron deportados a Babilonia por su valentía, obviamente, pero también por sus bendiciones que Dios le había dado sobre ellos. Eso era realmente algo importante de cómo esto había ocurrido de esta manera. Seguimos, quiero que leamos un poco Daniel, capítulo 1, verso 17 al verso 20. Por favor, el que lo pueda leer, hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El libro del profeta Daniel, capítulo 1, 17 al verso 20. Por favor, el que pueda leerlo. Amén, hermano. Amén. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda la tierra, en todas las letras. Ciencia, Daniel. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, todos ellos, otros como Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Amén, hermano. Entonces observamos en estos pequeños versos los amigos de Daniel y los talentos tan maravillosos que Dios les había dado, las bendiciones tan maravillosas que Dios les había dado a estos hombres de Dios y al profeta Daniel. Y fueron utilizados no voluntariamente, hermano. Yo quiero que tú entiendas que la deportación que Babilonia ejerció dominio sobre Jerusalén, incluso no fueron llevados alegremente. Si tú lees, como estuvimos estudiando en casa de oración, el Salmo 137, los babilónicos les pedían al pueblo de Israel que cantasen himnos alegremente, pero ellos lloraban junto a los ríos de Babilonia. Estaban esclavizados por este rey. Pero Daniel va a cumplir con su propósito porque Daniel está allí a cumplir la voluntad de nuestro Dios. A veces nosotros decimos que queremos hacer la voluntad del Señor, pero hay momentos en que mi vida no va a afectar, ni la vuestra va a afectar a los propósitos de Dios. Dios siempre va a hacer su voluntad. Lo importante es que tú en tu corazón hagas lo que el Señor te está ordenando. A veces queremos entender que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es obedecer sus mandamientos y eso está correcto. Ahora, el problema es que a veces pensamos que si yo no hago la voluntad de Dios, el propósito del Señor puede cambiar. Jamás va a cambiar. Si Daniel no va a obedecer a la voluntad de Dios, al objetivo que Dios tiene preparado para Babilonia, simplemente va a utilizar a otro profeta. Pero en este caso vemos el corazón de Daniel. Vemos que es poderoso, vemos que es decidido y va a hacer lo que Dios le ha encomendado y lo que los ángeles cuando se le aparecen a fortalecerle, inclusive vas a ver la hermosa bendición que te pueda decir un mismo ángel después de revelarte, después de ver las visiones de Jehová de los ejércitos, acercarte a ti y decirte un mismo ángel, el Gabriel, decirte: tranquilo, Daniel,
que tú vas a estar en reposo. O sea, estando en vida, estando observando el capítulo 12 ya para finalizar la carta, este libro, el ángel Gabriel le dice, tranquilo, Daniel. Si lo puedes leer conmigo. Dice capítulo 12, verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es una maravilla. Igualmente me identifico con el apóstol Pablo. Él está preparado para recibir la corona de justicia. Le dice a Timoteo. Ahora el mismo ángel le dice a Daniel, tranquilo, que tú vas a recibir también eso. El reposo. El capítulo 2 al capítulo 7 nos van a registrar cómo Nabucodonosor tiene un gran sueño en el que Daniel puede interpretar correctamente. El sueño de Nabucodonosor sobre esa gran estatua que representa los reinos que se levantarían en el futuro. Nabucodonosor hizo una gran estatua de sí mismo y forzó a todos a adorarlas. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que se rehusaron a adorar esa estatua y fueron librados milagrosamente por Dios del horno de fuego. A pesar de haber sido echados dentro, inclusive lo calentaron muchísimo más, que los mismos guardias murieron en ese mismo instante. Ellos fueron salvados por Dios. Nabucodonosor fue juzgado por Dios por su gran soberbia, pero después restaurado, una vez reconoció y admitió la soberanía de Dios. Usted sabe que vamos a leer cómo el mismísimo rey de Babilonia, Dios lo lleva a comer y a vivir como un propio animal. Lo va a humillar de tal manera, porque él decía, yo he alimentado a este pueblo, yo he llevado a este pueblo. Él tenía para sí mismo la gloria, el orgullo, la soberbia estaba en él. Y Dios, para hacerle entender, dice, te vas a alimentar como un animal y vivirás como un animal. Y vemos un tiempo en que Nabucodonosor pasa esta gran, pero gran tribulación, pero después esa tribulación lo lleva a reconocer y a admitir que la soberanía de Dios es una y él no tiene nada que compararse con el mismísimo Dios de los ejércitos. Capítulo 5 va a registrarnos cómo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, como les mencionaba hace un rato, tomó objetos del templo de Jerusalén. Y luego vemos el mensaje de la escritura en la pared. Y solo Daniel la va a interpretar. Más adelante, como ya habíamos hablado, Daniel en el foso de los leones y se va a rehusar a orar al rey y fue librado milagrosamente. Dios le dio a Daniel una visión de las 4 bestias. Es el de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno continuó, perdón, que me está dando un poco de errores hoy el ordenador. Y Alejandro Magno tenía a 4 generales con él, que después vamos a entender por qué se refiere a lo que era el cuerno roto y después los otros cuernos pequeños. Ese cuerno roto, cuando lo leamos, vamos a entender que es la muerte de Alejandro Magno, y los cuernos pequeños son sus generales que quedan a cargo de los diferentes lugares donde ellos estaban tomando posesión de las tierras. Capítulo 8 al capítulo 12 contienen una visión del carnero, el macho cabrío y varios cuernos, también referente a futuros reinos y gobernantes. El capítulo 9 registra la profecía de las 70 semanas de Daniel, y Dios le dio a Daniel el tiempo preciso
cuando el Mesías vendría y sería muerto. De esta manera vemos cómo el mismo Jesucristo cita al profeta Daniel. La profecía también menciona a futuro el gobernante quien haría un pacto con Israel, el cual romperá al cabo de 3 años y medio, seguido poco después por el gran juicio y la consumación de todas las cosas. Daniel es visitado y fortalecido por el ángel después de esta gran visión, y el ángel le explica la visión a Daniel con un gran detalle. El capítulo 7 y el capítulo 8 hay otros sueños y Daniel también los interpreta. Está el tema de la visión de las 4 bestias, el león con alas, que si vamos allá y lo podemos ver, el versículo 4. Dice capítulo 7, verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Babilonia, el cual corresponde a la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor, esa gran imagen. El animal que se yergue. Fíjate cómo podemos darle contexto y podemos entender realmente esta simbología de este libro apocalíptico cuando dice que el animal se yergue como hombre y nos recuerda la experiencia humillante de Nabucodonosor cuando les decía que fue llevado a vivir como un animal por su soberbia y por deshonrar a Dios y por atribuirse a sí mismo que él alimentaba a Babilonia, que él guiaba a Babilonia y que él era el soberano. Y Dios le quita esa soberbia y lo humilla a tal manera, y ahora sí va a entender que el único soberano es Dios de los ejércitos. Babilonia aún reinaba en el mundo en ese tiempo, pero pocos años, como le explica el capítulo 5, el imperio va a caer. Así que nos lleva a la siguiente bestia. Versículo 5, léelo conmigo, capítulo 7. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí tenemos el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, imperio realmente, como lo explica el profeta Daniel en lo que está viendo, es como un gran oso. El oso tiene agilidad y destreza, pero es realmente una fuerza bruta y devora mucha carne como lo hace un oso. Las 3 costillas describen a los 3 imperios que ellos derrotan. Los medo-persas conquistan Egipto, conquistan Babilonia y conquistan Libia. Y el hecho de que se alzaba de un costado más que de otro indica la mitad de su imperio. La mitad era persa, era más fuerte que la honorable Mesalta, que la otra mitad de los medos. El imperio medo-persa conquistó Babilonia en el año 535 y su imperio duró unos 200 años aproximadamente. Versículo 6, hermano, léelo conmigo, capítulo 7 de Daniel, verso 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí sin duda estamos hablando del reino de Alejandro Magno, el imperio griego, a quien ágilmente conquistó el mundo, derrotando a los persas. Aquí hay fechas aproximadas del año 331. El gran general murió, Alejandro Magno muere pocos años después, en el 323, y es cuando les comentaba que su vasto imperio quedó dividido en 4 partes. Por eso son las 4 cabezas. 4 de sus principales generales tomaron a cada uno una parte del reino y lo gobernó como su propio monarca. Esto les llevó
a la destrucción porque se aislaron en 4 pequeños reinos. Y ahí vemos cuando entra el implacable, temeroso y horrible que es el imperio de Roma. Dice el versículo 8, capítulo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca que hablaba grandes cosas. Vamos a leer ese momento. Esta bestia dejó atónito a Daniel, porque nada de esta se había aparecido en ninguna de las revelaciones anteriores. Parece claro que tenemos aquí, como les comentaba, a lo que es el imperio de Roma, que hay en el sueño que tiene el rey de Babilonia, ve que hay una mezcla de hierro como con barro, hay una mezcla, hay una mezcla allí, y este cuadro parece ir más allá de la historia. O sea, cuando esos 10 cuernos y la bestia, esto es un poco complejo, pero tenemos que darle contexto, que estamos hablando de Roma, eran alianzas humanas, eran gobiernos, era ese momento donde estaban ejerciendo una nueva forma, y ahí es cuando resurge ese imperio de Roma. Versículos 8 dice, y el versículo 20 más adelante dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Nos hablaba de ese gobernante pequeño que aparecerá y derrotará a los 3 o los 10 reinos correspondientes que tenían 10 cuernos. Este cuerno pequeño se convertiría en un gobernante mundial. Aquí Daniel está hablando de alguien que le llamaron el anticristo, y también se refirieron a él, que iba a hacer cosas horribles y espantosas. Los historiadores comentan y dicen que se llamaba Antíoco Epifanes. Incluso hay escritos apócrifos donde mencionan que Antíoco Epifanes sacrificaba animales inmundos en el altar del lugar santísimo del templo de los judíos. Es decir, cerdos o cualquier animal inmundo que un judío jamás podría ver o comer o estar con él. Este hombre hizo horrendas cosas para humillar y no enaltecer jamás a Dios, sino humillarlo en gran manera, y a él y a todo su pueblo. Este le llamaban un anticristo. Su boca hablará grandes cosas y perseguirá a los santos, a judíos y a gentiles creyentes durante un periodo de tribulación, acerca del cual Daniel nos hablará en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Capítulo 9, versículos 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca he hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Imagínate que tú, donde ibas a orar, donde ibas a encontrarte con tus hermanos, con tus semejantes de la fe, y te encuentras con este gobernante temible y horrible, donde hace el desprecio más grande. Nota, no era un Belsasar que tomó algún utensilio, el hijo de Nabucodonosor, un utensilio, y deshonra a los utensilios que utilizaban los judíos en el lugar santo y en el lugar santísimo. No, era aún peor. Era que traspasan el velo, y Dios, ¿sabes por qué no ejecutó ninguna acción contra ellos? Porque ya Dios no podía estar allí. Ya Dios se había ido de allí. Y cualquiera que pasaba el lugar santísimo moría, dice el Levítico, porque no estaba
para estar cerca del arca de Dios. Pero este hombre, y cuando desolaron a toda Jerusalén, ya Dios había abandonado ese lugar. Los tres reinos anteriores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, los tragarán e incluirán este gran imperio mundial, pero al final se juzgará a ese anticristo y va a morir. Vamos a pararlo porque esto son las 12:10. No sé si les parece bien. Continuamos el próximo domingo. Ya estamos todavía en la introducción, en lo que estamos analizando de quién escribió este libro, en qué periodo se escribió. Y algo que quiero concluir, que me llama mucho la atención, si tú pudiste leer en el capítulo 7 conmigo, del verso 3, a Dios, cómo se refiere a los gobernantes de esta tierra. Me llama mucho la atención porque Dios les llama que son unas bestias. O sea, siempre los gobernantes de esta tierra, Dios se refiere a ellos como unas bestias. Inclusive, ¿se acuerdan el pasaje de la Escritura cuando dicen, pero los gobernantes de este mundo se enseñorean contra nosotros, pero entre ustedes no será así, porque el que quiera hacerse mayor será el servidor de todos ustedes? Palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Y ahora vemos al Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, cómo se refieren a los reinos de los persas, babilónicos, Alejandro Magno con el griego, y a Roma como unas grandes bestias. Y no es algo que sea para honrarles, sino para decirles que ellos no hacen la voluntad de Dios. Y si tú tienes una soberbia mayor y si tu orgullo va más allá de lo que realmente Dios desea de ti, Dios te va a poner como una bestia y vas a sufrir mucho hasta que reconozcas que el único soberano es Dios de los ejércitos. Y eso le ocurrió al rey de Babilonia. Bueno, el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a parar aquí y continuamos más adelante, el próximo domingo, con